Un saludo muy cordial a todos los lectores de Cenit. Les saluda el padre Fernando Morales, legionario de Cristo, y les saludo desde Jerusalén. Yo vivo aquí en Tierra Santa desde hace ya 2 años y mi función es, como parte de la comunidad de los legionarios en Jerusalén, atendemos y administramos el centro Notre Dame de Jerusalén, que pertenece al Santo Padre, a la Santa Sede, y estamos al servicio de la Santa Sede administrando este centro que recibe peregrinos de todo el mundo y también atiende pastoralmente a los católicos extranjeros que viven en Jerusalén, entre otras funciones, algunas obras sociales y de diálogo interreligioso y ecuménico. Pues yo he estado aquí, como digo, desde hace 2 años, y sin embargo, en medio de muchísimo trabajo, eh, los últimos años, el último año, año y medio, ha sido especialmente ajetreado por la cantidad de peregrinos y de gente. La afluencia ha sido muy alta después de la pandemia, y sin embargo, de repente, el pasado 7 de octubre, estalló la guerra aquí en Israel. Y entonces, pues nos enteramos básicamente de una manera muy directa, que fue escuchando las sirenas por la mañana, temprano, que la alarma que en toda la ciudad avisaba de la llegada de proyectiles, concretamente de cohetes provenientes de Gaza. Bueno, en ese momento, aunque no nos decían que eran de Gaza, pero se sabe que de ahí suelen provenir ese tipo de ataques. Y entonces había que refugiarse, y se escucharon las detonaciones, ¿no? Que los, eh, los misiles o los antimisiles, vamos a llamarles así, del domo de hierro de Israel neutralizaron, o destruyeron, interceptaron estos cohetes provenientes de Gaza. Y pues gracias a Dios, en ese momento no pasó nada aquí en Jerusalén. En otras áreas cercanas sí llegaron a caer y a causar destrucción. Y bueno, pues esto fue ese mismo sábado, y varias veces durante el transcurso de la mañana hubo ese mismo tipo de alertas, porque ese mismo día fueron varios miles, algunos dicen 2.000, 2.500 en el primer día, cohetes provenientes de Gaza a distintas partes de Israel, algunos pocos hasta Jerusalén, que es más o menos retirado respecto a la franja de Gaza. Entonces nos tocó ver en el cielo las detonaciones, escucharlas obviamente, que todo retumba. Y bueno, pues nos tocaba, como primera cosa, pues desalojar o ayudar a evacuar a los peregrinos que se encontraban hospedados aquí con nosotros, y bueno, pues darles la asistencia que fuera necesaria. Gracias a Dios, el ambiente aquí en ningún momento ha sido de pánico. Quizá alguna persona más nerviosa puede haberse asustado más, pero en general la sensación siempre fue más o menos de seguridad. Claro que de incertidumbre, no cabe duda, pero en ningún momento hubo gritos o nadie corriendo o nadie presa del pánico, de ninguna manera. Y entonces así nos enteramos por la mañana, estuvimos asistiendo a las personas. A mí me tocó ese día ir 2 veces al aeropuerto, que queda más o menos a unos 45 minutos, dado que no había tráfico. Todo el mundo estaba pues resguardado en sus casas. Y bueno, me tocó ir 2 veces al aeropuerto, llevar gente, ayudarlos, porque en muchos casos los vuelos habían sido cancelados, varios grupos que querían irse no podían. Y bueno, nos tocó también asegurarles a todos los que no podían salir, pues que aquí podían seguir contando con un lugar de hospedaje, porque evidentemente no iban a llegar personas nuevas en estas circunstancias, y entonces pues podían quedarse los que ya estaban aquí sin necesidad de costos extras, porque se trataba obviamente de una emergencia. Entonces trataba de darles tranquilidad, de acompañarles
de ayudarles. Y eso fue más o menos el primer día, y así también los siguientes 3, 4 días ir ayudando personas que estaban buscando irse y que cada vez conforme pasaban los días se ponían más nerviosos porque no encontraban vuelos, los vuelos comerciales escaseaban muchísimo. Entonces ayudar poco a poco, o sea, a que pudieran evacuar o salir del país por el aeropuerto de Tel Aviv, que era difícil porque muchas aerolíneas no venían a Israel por seguridad y por tanto no había aviones con los cuales salir. Entonces, esa era una opción. La otra opción era hacerlo a través de Jordania, y para ello pues había que pasar la frontera. Habían filas enormes también en las fronteras con Jordania, pero pues finalmente todos pudieron irse, sea por un lado, sea por el otro, o a través de vuelos humanitarios que habilitaron los distintos gobiernos, fueron yéndose. Y ya después de unos 5 días ya realmente solo quedaban los que tenían que quedarse, los que teníamos que quedarnos, sea porque vivimos aquí o aquellos que habían venido precisamente para temas relacionados con el conflicto, es decir, sobre todo periodistas o personas de seguridad de distintos países para cuidar las embajadas, etc. Entonces son las personas que ahora mismo se hospedan, unas pocas que se hospedan aquí. Nosotros estamos intentando operar como si fuera todo normal, aunque obviamente hay muy poquita gente, pero aunque estamos a mínimos, pero tratamos de seguir funcionando para prestar nuestros servicios. Y también porque entre nuestro personal pues hay bastantes cristianos, que esta es su única fuente de empleo. Los cristianos en Tierra Santa son una pequeñísima minoría. Se habla de un 2% de toda la población de Tierra Santa. Entonces, es decir, tanto sumando todo Israel y Palestina. Entonces, realmente es una minoría muy pequeña y muy marginada, sea por parte de la población judía, sea por parte de la población musulmana. Entonces, no es fácil la vida de estas personas. Nosotros tratamos de apoyarlos y de brindarles un empleo, y en este caso pues de seguir teniéndolos aquí, que sigan teniendo trabajo. Entonces eso es parte también de nuestra misión, apoyarlos. En cuanto al ambiente ahora mismo, ya después de pasada más de una semana del conflicto, aquí en Jerusalén hay que decir que por un lado no hay las cosas que uno ve por televisión, no hay bombardeos, o rara vez se escuchan las sirenas. La última vez fue el lunes pasado, una vez, sí llegó algún cohete, pero en general hay bastante confianza en el sistema antimisiles. Entonces no suele haber pánico por ello. Son pocos los que suelen llegar aquí. Entonces realmente no es ese un verdadero problema. Lo que ocurre aquí es que la ciudad de Jerusalén está dividida en dos partes. Una parte es Jerusalén Este, que es toda conformada por residentes árabes, es decir, personas que propiamente son considerados, no son considerados israelíes, no tienen ciudadanía israelí, son árabes, lo que comúnmente les llaman palestinos, pero pues que viven en Jerusalén, residen en Jerusalén, en territorio que Israel considera como suyo. Entonces, esto es una parte de la población, y del otro lado de la ciudad la mayoría se trata de judíos israelíes, ciudadanos israelíes. Y lo que ocurre aquí es que hay mucho temor, porque hay mucha tensión, y sí se pueden presenciar con bastante facilidad escenas de cierta tensión o de incluso agresión, sobre todo verbal. Agresión verbal por parte sea de árabes hacia judíos, o de judíos hacia árabes o hacia otros. Incluso hay que decir también hacia cristianos, en el caso de algunos judíos extremistas que pueden agredir verbalmente, porque está el ambiente muy tenso. Entonces, esto hace también que en las calles pues esté todo cerrado. Hay
Muchos negocios, la grandísima mayoría, están cerrados, sea por miedo a que pudiera haber un ataque. Entonces, si por ejemplo si el negocio es de árabes, tienen miedo a un ataque de judíos, o un negocio judío está cerrado por miedo a un ataque de árabes. Entonces hay un miedo mutuo, una tensión mutua. Eh, es raro que uno pase al territorio del otro y viceversa. Algunos tienen que hacerlo por necesidad, pero suele haber gritos, agresiones, o a veces incluso he escuchado de alguien que le tiran piedras. No suele ocurrir eso con nosotros los cristianos, digamos los sacerdotes concretamente, pero sí podría pasar, por ejemplo, con los cristianos locales, porque los cristianos de Tierra Santa son todos árabes, ¿no? Los que son los nativos de los cristianos nativos de aquí son todos árabes, y por tanto es difícil para la gente común distinguir cuando se trata de un musulmán o cuando se trata de un cristiano, salvo en el caso de las mujeres más fácil, en el caso de los hombres es muy difícil. Entonces, estas situaciones pues se suelen dar y digamos, se respira una cierta tensión. Pero no quiere decir que uno no pueda salir a la calle, se puede salir y con cuidado uno puede ir a las cosas básicas necesarias. De hecho, en este momento están funcionando las escuelas, los niños están yendo a clases porque es necesario, no pueden estar encerrados demasiado tiempo, no es saludable, ya hemos aprendido eso en la pandemia. Entonces pues se trata de funcionar con cierta normalidad. Eh, los cristianos ahora tienen también otro reto grande, y es que una buena parte de, de los cristianos, o sí, una cantidad importante de cristianos de Belén, Belén está a escasos 8 kilómetros del centro de Jerusalén, es decir, es una ciudad vecina. Y los cristianos de Belén, muchos de ellos tienen unos permisos especiales que les permite, aun no siendo israelíes, les permiten venir a trabajar a Jerusalén, sobre todo para obras de la iglesia. Y son unos permisos extraordinarios que Israel concede como excepción. Es algo extraordinario o excepcional. Y estos permisos ahora mismo han sido revocados, bloqueados o frenados. Entonces, en este momento, toda esa gente que vive en Belén y que tenían trabajo en Jerusalén, ahora mismo están desempleados porque no pueden venir, y no se sabe por cuánto tiempo va a estar congelado o prohibido el paso de estas personas a sus trabajos. Durante la guerra seguramente así estará, y después de la guerra no sabemos cuánto tiempo tarden en volver a conceder esto. Esperamos que pronto, pero ahí también es otro reto más que se está viviendo por parte de los cristianos. En cuanto a las comunidades católicas de religiosos y religiosas, prácticamente, que yo sepa, todas las comunidades religiosas se han mantenido aquí en sus lugares, sea los primeros de todos, que son los franciscanos, que son quienes custodian los lugares santos. Ellos están aquí en las buenas y en las malas, siempre desde hace 800 años, y pues ellos no se apartan de sus sitios. Y luego también todas las demás comunidades religiosas, sea de monjas, sea de frailes o de cualquier tipo de religiosos, en general tratamos de continuar nuestras labores con una cierta normalidad. Y así se ve, y así, sin ningún tipo de problema, pues continuamos tratando de vivir aquí. Repito, sobre todo hablo de Jerusalén, que es donde yo estoy viviendo, también en el caso de mis hermanos de comunidad que viven en Magdala, que eso es en el norte, junto al lago de Galilea, donde tenemos el centro Magdala, que pues es un lugar también bellísimo, donde se acogen también peregrinos. Ahora mismo está prácticamente sin funcionar, pero ahí siguen también pues tratando de ayudar en lo necesario, y pues también cuidando los lugares y disponibles para cualquier servicio que se pueda necesitar. Entonces estamos todos prácticamente aquí. Y en algunos casos pues también se escuchan historias de gran heroísmo.
como por ejemplo he escuchado de algunas hermanas misioneras de la caridad, de la Madre Teresa, que se encontraban en Gaza. Tengo entendido que son miembros de aquí de la comunidad de Jerusalén, pero que se fueron a Gaza a prestar servicio de ayuda a los más necesitados, y ahí les pilló la guerra el sábado de hace ya 10 días, y entonces ahí se quedaron encerradas en la franja de Gaza, pero pues para ellas no fue una fatalidad, sino fue algo providencial. Lo vieron así porque estaban asistiendo en un hospital a los enfermos que probablemente mueran pronto por la violencia que hay, por los bombardeos, pero sobre todo por la falta de alimentos, falta de agua, falta de recursos. No tienen energía eléctrica porque el poco combustible con el que se genera la energía eléctrica está completamente acaparado por los terroristas que también gobiernan allí. Entonces, prácticamente entre los bloqueos desde el exterior y todo lo que el mismo terrorismo interior está acaparando los recursos, entonces no hay nada para los enfermos. Y ellas han decidido quedarse allí para cuidar, para ayudar incluso a bien morir a esas personas, y podemos decir claramente han decidido quedarse a morir con ellos. Entonces no sabemos cómo va a hacer el desenlace. Pues pedimos a Dios por ellas y por todas las personas que están sufriendo, que son cientos de miles, pero en concreto pues uno escucha estos actos de heroísmo. Me parece que hay un sacerdote también con ellas, y pues están realmente viviendo momentos fuertísimos de entrega, de testimonio radical de su fe, de martirio de la caridad. Entonces uno puede escuchar historias así, historias como las del cardenal Pizzaballa, que se ha ofrecido para intercambiarse por rehenes judíos, y aunque pues yo considero que no creo que vaya a ser el caso de que eso se vaya a realizar, sin embargo el ofrecimiento es serio y es público, y es su intención real. Entonces uno en estas circunstancias ve verdaderamente testimonios de gran heroísmo y de gran coherencia evangélica, testimonios realmente del Evangelio que brotan de un verdadero amor a nuestro Señor. Bueno, pues esas son algunas de las cosas que les puedo compartir desde aquí, desde Jerusalén, para un poco compartir con ustedes el ambiente que se respira en estos momentos, pero en realidad, en mi caso, puedo decir que los que estamos en Jerusalén vivimos en una relativa calma, tranquilidad, y aunque se respira cierta tensión en el ambiente, por gracia de Dios estamos todos muy tranquilos y serenos, pero sí ciertamente orando mucho, uniéndonos al dolor de tantas personas que muy cerca de aquí están pasando realmente momentos de grandísimo, grandísimo dolor y sufrimiento. Que Dios les bendiga y no dejen de orar por la paz.